Regresamos 13 horas con 49 minutos aquí en Radio 13 Noticias. Y bueno, le hemos estado platicando de lo que dio a conocer el domingo este semanario llamado Der Spiegel en Alemania, y que tiene que ver con revelar espionaje a Francia, pero también a México, e incluso hasta el correo del expresidente Felipe Calderón, colaboradores suyos, y también a el actual presidente Enrique Peña Nieto cuando era candidato electo, y cuando era presidente electo, perdón. Y en este sentido vamos a platicar con el ingeniero Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, primer laboratorio de investigaciones digitales en Latinoamérica. Me da muchísimo gusto saludarle, ingeniero. Buenas tardes. Yanira, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sobre todo nos vienen, ingeniero, a la mente preguntas de cómo es posible que se llegue a no a lo mejor no la acción del espionaje, porque pues sí existe en los países, aquí tenemos un CISEN, por ejemplo, los centros de inteligencia, sino cómo se llega hasta allá, cómo se llega al correo electrónico de un presidente. ¿Esto cómo se puede hacer? Hay programas, me imagino, de cómputo, gráficas, logaritmos. Me gustaría que usted nos explique un poco a nuestro auditorio de una manera que podamos entenderlo. ¿Cómo es posible que se pueda hacer este espionaje ya en la parte, digamos, más técnica? Yo creo que como bien lo comentas, el espionaje siempre ha existido y siempre va a existir. Pero las tecnologías de la información vienen a poner una variable que antes no veíamos. Uh-huh. Para poder llegar a intervenir un teléfono, pues es necesario el poder llegar a estar en un punto por donde pase la comunicación. Uh-huh. Sin embargo, cuando estamos hablando de correos electrónicos, tendremos que verlo muy similar. Uh-huh. Puede llegar a ser en donde se emitió, puede llegar a ser donde se recibió, o puede llegar a ser en el medio de comunicación. Uh-huh. Siendo el tema del medio de comunicación un tema muy interesante porque, como bien sabemos, el Internet está en todo el mundo. Uh-huh. El Internet no tiene una jurisdicción específica, tiene participantes como podrían ser los proveedores, que son los que obtienen o realizan la obtención de este paquete y como pasarlo a otro proveedor y demás. En este sentido, como podríamos llegar a pensar, uno de los primeros puntos sería donde se emite, es decir, que el sistema donde se lleva el correo electrónico de presidencia estuviera de alguna forma intervenido, o que alguien dentro de la misma organización, de la misma institución, estuviera compartiendo información que está contenida en esos servidores. Uh-huh. Por otro lado, tendríamos la parte del receptor, que ahí es donde se podría llegar a pensar que podría ser mucho más sencillo hasta cierto punto, desde el punto de vista de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor tengo un servidor que está blindado, que tiene seguridad, que bueno, en el tema de informática, al igual como en cualquier otra cosa, pues lo que tratamos de hacer es minimizar riesgos. Yo envío un correo electrónico, pero ese correo electrónico lo mando a una cuenta de un Hotmail o Gmail, el cual en ese momento es una empresa norteamericana, y que entonces el gobierno norteamericano puede liberar una orden judicial. Uh-huh. Para tener acceso a esas cuentas y ver qué fue lo que se intercambió. Entonces, son tantos puntos donde podría llegar a estar la intercepción, que desde mi punto de vista he tratado de buscar, que alguien dé claramente identificado qué es lo que se hizo la intervención, para poder llegar a determinar en qué punto pudo haber sido fugado. Uh-huh. Es decir, podemos, y para que más o menos lo podamos entender, si yo compro una computadora y le conecto a Internet, ese correo que yo emita a Hotmail, Gmail o lo que haya, en algún momento, si alguien desea espiar estas conversaciones, estos correos, ¿lo puede llegar a hacer? Siempre y cuando tu cuenta de correo sea de esos proveedores que se encuentran en el paraguas de Estados Unidos. Uh-huh. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios muchas veces hablamos acerca de correo electrónico. Bueno, es que yo tengo mi cuenta de correo electrónico. Uh-huh. ¿De dónde es? De Gmail. Pues no es tu cuenta.
Gmail te lo está prestando. Gmail es una empresa norteamericana y que dentro de los términos de uso indican que si la autoridad le solicita información, tienen que darla. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, ellos pueden llegar a tener acceso. Ni hablemos de las redes sociales, ¿no? Que ese es otro tema donde nosotros estamos subiendo la información que podría llegar a ser accedida. Claro, sobre todo en redes sociales, que por ejemplo el Twitter, ¿no? Si lo dejamos ahí abierto, todo lo que escribamos lo puede ver cualquier persona del mundo. En el caso del Facebook hay algunas cuestiones que tienen que ver con candados de seguridad y demás, pero que también pueden ser vulnerados, ¿no? Lo que pasa es de que no pensemos como que todo es vulnerable. Muchas veces, de alguna manera, por ejemplo, si tuviera yo una conversación contigo vía los mensajes privados que se puedan llegar a hacer en Facebook o mensajes privados que se pueden hacer en Twitter, pues entendemos que la plataforma únicamente los intercambia entre tú y yo. El problema es de que si la autoridad tiene alguna sospecha sobre alguno de nosotros en Estados Unidos y la NSA acepta por parte ejecuta una orden judicial y es aceptada, Twitter y Facebook tendría que dar la conversación. Y es entonces en ese momento que mucho del tema de intervención y de espionaje se hace con infraestructura norteamericana que muchos de nosotros utilizamos. Yo creo que ese sería como que el contexto general. Puede llegar hasta un punto medio complicado, y es que imaginemos que estamos en una conversación vía telefónica. Para poder llegar a intervenir esa conversación se requiere estar, como había dicho, en cualquiera de los tres puntos, en el parte emisor, en la parte de recepción o en el medio. En este caso a lo mejor se puede llegar a hablar con el proveedor y decir, oye, necesito que yo como gobierno te voy a dar una orden judicial, necesito que me captures estas conversaciones. En el caso de Internet podría llegarse a dar el caso de que si yo estoy en México en un proveedor y tú te encuentras en otro proveedor dentro del mismo México, puede llegar a ser que pasa por Estados Unidos. Y es ahí donde lo capturan. Es ahí donde lo capturan. Y bueno, pues más si tienen estos objetivos específicos, pues me imagino que les será más fácil hacer estas intervenciones. Quizás uno como persona común y corriente y que no es punto de pues de espionaje o de algún interés en específico, pues simplemente, como usted dice, tengamos este servidor que nos da el servicio de Internet, pero que tal vez esas conversaciones que tengamos privadas o no, pues nunca se den a conocer porque no somos, digamos, un punto a analizar o un punto a espiar. Es correcto, o sea, como usuarios de la tecnología no vamos a ser objetivo de una intervención dedicada o a una persona en específico. Lo que sí está haciendo Estados Unidos y que está respaldado por el Privacy Act y todas estas situaciones que sucedieron después del atentado contra las Torres Gemelas, están ligadas directamente a poder llegar a identificar posibles actos de terrorismo. Entonces, si encuentran, en este caso ya es automático, que está buscando ciertas palabras con ciertos patrones en Internet. Si dentro de Twitter estamos tuiteando acerca de que voy a poner una bomba, y después tuiteo que voy a ir a Estados Unidos, pues obviamente cumple con un patrón de que podría llegar a ser una amenaza, y entonces en ese momento ya se hace de forma específica. Así es. Pero eso ya es a partir de patrones. Así es. Y que bueno, pues ahora también sale otro tema, y digo, lo traigo a colación por esta cuestión de cómo se pueden investigar ciertas conversaciones. Por ejemplo, ahora todo el escándalo que hay con la ex esposa de Vicente Fox, ¿no? Lilian de la Concha, donde pues se interceptaron mensajes que fueron enviados por ella a otra persona, y que ahí pues hablan en clave, ¿no? Pero que ya con la investigación que se lleva y todo, pues bueno, van ahí descifrando cosas, pero pues ahí es lo que precisamente otro ejemplo de los que usted nos pone, y que puede ser ¿no? Cuando alguien es objeto a una investigación, se pueden obtener estas conversaciones o correos electrónicos. Así es, yo creo que aquí el tema es, México no está al mismo nivel que Estados Unidos. Se hace inteligencia, pero no se ha llegado al nivel de inteligencia digital como se hace en Estados Unidos, de poder estar monitoreando las redes sociales y demás. También tomando en cuenta que el gobierno
mexicano se quisiera llegar a intervenir alguna cuenta en específico de redes sociales y demás, requeriría de apoyo del gobierno norteamericano para hacerlo, y que normalmente sería por medio de un tratado de cooperación mutua que puede llegar desde 1 año a 1 año y medio en turnarse en efecto, que entonces no tenemos la misma situación, ¿no? Siempre va a existir esto, cada vez lo estamos viendo de una forma mucho más clara y que a final de cuentas yo creo que no hay que tampoco martirizarnos en el tema de que es que nos están espiando, digo, siempre ha existido. El tema yo creo que es entender claramente de dónde se da. Muchas de las situaciones están vinculadas, como lo hemos visto anteriormente, en que se presenta a lo mejor una grabación de una conversación telefónica, donde dicen me espiaron. Pues lo más coherente es de que no haya habido alguien en el medio que la haya intervenido, sino que alguna de las partes lo grabó, el emisor o el receptor. Así es. Es mucho más común que sea así. Y bueno, en el caso de México, quizás, como usted nos dice, estamos muy por debajo de toda esta tecnología que se tiene para utilizar estos de espionaje e inteligencia, que en México, en Estados Unidos se tiene mucho más pues tecnología con respecto a ese tema. Quizás en México, si se tuviera, pues podrían conocerse más cosas del narcotráfico o detener a más personas, en fin, qué sé yo. Esto, pues como dice usted, ya podría ser, pero con ayuda de Estados Unidos. Así es, yo creo que tenemos todavía un trecho que recorrer desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, que es la parte de investigaciones digitales. Que obviamente lo que nosotros hacemos es poder llegar a investigar personas, investigar actos realizados con tecnología, pero nosotros nos basamos más en la parte de analizar la computadora o el teléfono celular que es obtenido a partir de una orden judicial, o dentro de las empresas que son retiradas de algunos de los empleados que podría llegar a estar involucrado, pero que también existe toda la parte de espionaje industrial, también lo vemos a escalas menores, y que también es un tema muy, muy interesante. Así es, y no perder de vista que también pues es un delito. Digo, si alguien no está dentro de una investigación y se dan a conocer cosas como las que hemos escuchado de pronto, conversaciones telefónicas o correos y demás, eso pues es un delito. Si alguien no está involucrado en una situación de investigación, no tendría por qué ser espiado. Es correcto. ¿No? Nada más aclarando esos puntos. Bueno, pues ingeniero, le agradezco mucho, muy interesante lo que nos platica y lo que se puede descubrir a través de la tecnología. Antes se espiaban en todo caso llamadas telefónicas, no había correo, ahora pues también se mete esta nueva fase que es pues parte de lo que estamos viviendo en las nuevas tecnologías, ¿no? Así es, hemos dejado de estar hablando y estamos más chateando y conversando vía mensajes. Y entonces eso hace que existan nuevos retos, pero también riesgos cuando estamos hablando de ello. Así es. Bueno, pues ingeniero Andrés Velázquez, muchísimas gracias. Al contrario, cualquier otra información pueden llegar a encontrarme en @cibercrimen en el Twitter, o en www.matica.com, con mucho gusto ahí los atendemos. Muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues fue el ingeniero Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, primer laboratorio de investigaciones digitales en Latinoamérica. Pues sin duda muy interesante cómo se llega al correo de un presidente.